Le doné un riñón a mi esposo. Meses después, lo descubrí engañándome con su secretaria. «Estoy aburrido de ti», fue su única respuesta. Aquel día, empaqué mi vida en un carrito de supermercado y dejé una carta sobre la mesa. Cuando la leyó, me llamó 44 veces. «Me alegra que estés aquí. Escucha mi historia hasta el final y, si quieres, comenta desde qué ciudad me acompañas, para saber hasta dónde ha viajado mi voz. Me llamo Catalina y tengo 61 años. Jamás pensé que a esta edad estaría relatando una historia como esta. Pero aquí estoy, en la quietud de mi pequeño apartamento, recordando el día que lo cambió todo. El día en que decidí darle mi riñón a Arthur, mi esposo durante 30 años. Era un martes de marzo cuando el doctor Martínez nos dio la noticia. Arthur necesitaba un trasplante urgente. De lo contrario, no le quedaban más de 6 meses de vida. Recuerdo ese instante con una claridad que duele. El mundo, simplemente, se detuvo. Arthur estaba a mi lado, pálido como la pared del consultorio, y yo solo podía pensar en una cosa. Tenía que salvarlo. «Hay una lista de espera», explicó el doctor, «pero podría tardar años. Su mejor opción sería un donante familiar compatible». Arthur me miró, y en sus ojos azules, aquellos que me enamoraron 3 décadas atrás, vi un miedo que me partió el alma. No dijo nada, pero yo ya sabía lo que tenía que hacer. Esa misma tarde, me sometí a las pruebas de compatibilidad. Una semana después, cuando llegaron los resultados, el doctor parecía sorprendido. «Es usted perfectamente compatible, señora Catalina. Pero debo advertirle que, a sus 61 años, la cirugía conlleva riesgos importantes». Arthur me tomó la mano. «No tienes que hacerlo, mi amor. Podemos esperar». Pero mi decisión ya estaba tomada. «Doctor, ¿cuándo podemos programar la operación?». Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos médicos. Arthur parecía aliviado, pero también distante. Lo atribuí a los nervios, al estrés de su enfermedad. Mi hermana Elena fue la única que intentó disuadirme. «Catalina, estás loca. Arthur puede conseguir otro riñón. Tú solo tienes uno de repuesto». «Elena es mi esposo. Lo amo», le respondí. Si fuera al revés, él haría lo mismo por mí. Ella me observó con una extraña mezcla de pena y advertencia, como si supiera algo que yo ignoraba. Pero al final, solo suspiró. «Espero que tengas razón». La noche antes de la cirugía, Arthur y yo permanecimos despiertos hasta tarde. Yo estaba nerviosa, no por la operación, sino por la aterradora posibilidad de que algo saliera mal y no pudiera salvarlo. «¿Estás segura?», me preguntó por enésima vez. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», le respondí, acariciando su rostro. «Vamos a superar esto juntos». Me besó, pero sus labios se sentían ajenos, un gesto mecánico desprovisto de todo calor. Lo achaqué a los nervios, sin saber que era el presagio del invierno que se avecinaba. El día de la operación llegamos al hospital a las 6 de la mañana. El doctor Martínez me explicó el procedimiento una vez más. «Señora Catalina, la operación durará unas 4 horas. La recuperación tomará de 6 a 8 semanas. Debe entender que vivirá con un solo riñón el resto de su vida». Asentí. «Lo entiendo». Arthur me acompañó hasta la sala de preparación. Me tomó de la mano y dijo: «Gracias, Catalina. No sé cómo podré pagarte esto». Sus palabras resonaron extrañas en mis oídos. ¿Pagarme? Éramos una familia, una vida compartida. Pero la sedación me arrastró antes de que pudiera analizar el mal presagio.
Desperté 8 horas más tarde, sumida en un dolor tan profundo que sentía como si me hubieran arrancado no solo un órgano, sino una parte del alma. La enfermera me aseguró que todo había salido a la perfección y que Arthur ya estaba despierto en su habitación. ¿Puedo verlo?, susurré con la garganta seca. En unas horas, cuando esté más estable, respondió con una sonrisa amable. Pasé aquella primera noche sola, conectada a tubos y monitores, pensando en Arthur. Imaginaba su alivio, su gratitud, los años que tendríamos por delante ahora que estaría sano. Cuando por fin pude verlo al día siguiente, estaba sentado en la cama, con un aspecto mejor del que había tenido en meses. El color había vuelto a sus mejillas. ¿Cómo te sientes?, le pregunté, apenas pudiendo sostenerme en pie. Como nuevo, respondió, pero su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Muchas gracias, Catalina. Otra vez esa extraña formalidad, como si yo fuera una benefactora, no su esposa. Mi recuperación fue lenta y dolorosa. Pasé 6 semanas en cama, dependiendo de él para todo. Me cuidaba, sí, pero con la eficiencia de una enfermera, no con la ternura de un esposo. Sus manos eran correctas, sus atenciones puntuales, pero el calor había desaparecido. Una tarde, mientras me quejaba de una punzada, sus palabras cayeron sobre mí como un jarro de agua helada. Estás siendo muy dramática, Catalina. El doctor dijo que es normal. Aquella frase me dolió más que la propia cicatriz que surcaba mi costado. Cuando finalmente pude volver a caminar, Arthur había retomado su vida como si nada, pero entre nosotros algo se había roto para siempre. Una noche, 2 meses después de la cirugía, lo encontré sonriendo mientras miraba su teléfono. Cuando le pregunté qué era tan divertido, lo guardó bruscamente. Nada importante, cosas del trabajo. Pero Arthur nunca sonreía por el trabajo, y jamás me había ocultado su teléfono. Esa noche, mientras él dormía, me quedé despierta, con la terrible sensación de que, al darle una parte de mi cuerpo para salvarlo, había perdido algo mucho más importante en el proceso. No tenía idea de que lo peor aún estaba por llegar. Los meses siguientes se convirtieron en una pesadilla silenciosa. Arthur era de nuevo un hombre vital y enérgico, pero ya no era el hombre que me amaba. Vivía con un extraño que había dejado de verme como su esposa. Empezó a trabajar hasta muy tarde, con excusas que sonaban cada vez más huecas. Una tarde de junio, encontré un recibo en el bolsillo de su saco. Un restaurante elegante, la Maison Rouge. $240, una cena para 2. La fecha correspondía al martes anterior, el día que supuestamente había comido un sándwich en la oficina. Mi corazón se desbocó. En otro bolsillo, un recibo de una florería. $50 en rosas rojas, compradas el mismo día que llegó a casa con las manos vacías. Esa noche, cuando llegó pasadas las 10, le mostré los recibos. ¿Puedes explicarme esto?, le pregunté con voz temblorosa. Suspiró, como si yo fuera una niña molesta. «Por Dios, Catalina, llevé a un cliente a cenar. Las flores eran para la recepcionista, por su cumpleaños. Todo es trabajo». Sus explicaciones sonaban lógicas, pero su manera de evitar mi mirada me decía que mentía. Llamé a mi hermana. «Elena, creo que Arthur me está engañando». «Catalina, quizás estás paranoica», me dijo. «Acabas de pasar por algo muy duro. Estás sensible. Quizás tenía razón.
Me sentía vieja, cansada, marcada por una cicatriz. Pero las señales continuaron. Las duchas inmediatas al llegar a casa, la colonia nueva, el teléfono siempre boca abajo y en silencio. Una mañana de julio, tenía mi chequeo postoperatorio de los 6 meses. El consultorio del doctor Martínez estaba a solo 3 calles de la oficina de Arthur. Después de la cita, donde el doctor me confirmó que todo estaba perfecto, decidí darle una sorpresa. Tal vez podríamos almorzar juntos, como antes. Caminé hacia su edificio, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez en meses. Pero al llegar al estacionamiento, vi su coche. Y no estaba solo. Allí estaba él, mi esposo, y a su lado en el asiento del copiloto, una mujer joven, de largo cabello rubio. Cuando se inclinó para besarla, con una pasión que yo ya no recordaba, el aire se escapó de mis pulmones. El mundo se desmoronó bajo mis pies. Era Samantha, su secretaria, la misma que había sido tan comprensiva durante su enfermedad, la que me había enviado flores al hospital. Me oculté tras una columna, paralizada mientras la escena destruía mi mundo. Los vi salir del coche, tomados de la mano, caminando como la pareja que nosotros solíamos ser. No sé cómo logré llegar a mi auto, cómo conduje hasta casa. Mi mente era un torbellino de imágenes. No eran solo lágrimas de tristeza, era la rabia pura, la humillación quemándome por dentro. Había arriesgado mi vida por él, y así me lo pagaba. Esa noche, cuando Arthur llegó a casa, actuó con normalidad. «¿Cómo te fue en el doctor?», preguntó. «Bien», respondí, con la voz vacía. «Todo perfecto con mi riñón». «Qué bueno», dijo, antes de meterse en la ducha para borrar el perfume de ella, los besos, la evidencia de su traición. Por primera vez en mi vida entendí lo que significaba el odio. Pasé 3 días observándolo fingir. El viernes por la noche, anunció que tenía que trabajar el sábado. Fue la gota que colmó el vaso. «Arthur», dije con una firmeza que no sabía que poseía, «necesitamos hablar». Levantó la vista de su teléfono, molesto. «¿Ahora?» «Sí, ahora». Me senté frente a él en la mesa del comedor. Respiré hondo. Vi a Samantha. Parpadeó. Por un instante vi pánico en sus ojos, pero se recuperó enseguida. «¿Qué quieres decir?» «Los vi juntos. En el estacionamiento. El martes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, sus hombros se relajaron, y una máscara de indiferencia cubrió su rostro. «Bueno», dijo, y su voz era la de un extraño, gélida y cortante. «Supongo que ya no tiene sentido seguir fingiendo». No hubo disculpas, ni vergüenza, solo la confirmación de mi peor pesadilla. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?», pregunté, sintiendo cómo mi voz se quebraba. Se recostó en su silla, estudiándome como si fuera una desconocida. «¿Qué quieres que diga, Catalina? ¿Que lo siento? ¿Que fue un error? ¿No lo fue?» Él soltó una risa seca, sin humor. «No, no fue un error. Fue una decisión. Decidí que ya no quiero seguir con este matrimonio. Ya no quiero seguir contigo». Me quedé sin aliento. Había imaginado ruegos, promesas, arrepentimiento. Nunca esta crueldad absoluta. «Pero... Arthur, llevamos 30 años casados. Yo... te salvé la vida. Te di mi riñón. Y te lo agradezco», respondió, con el mismo tono que uno usaría para agradecer al empleado de una tienda.
El riñón que latía dentro de él, mi riñón, era ahora un simple favor que él consideraba saldado. Pero eso no significa que deba permanecer encadenado a ti para siempre. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, calientes y amargas. ¿Encadenado? ¿Así es como ves nuestro matrimonio? Arthur se levantó de la mesa y comenzó a pasearse por la sala, como un animal enjaulado. Catalina, seré honesto contigo por primera vez en mucho, mucho tiempo. Estoy aburrido. Esas dos palabras se clavaron en mi alma como esquirlas de hielo. ¿Aburrido? Sí, aburrido. Has envejecido mal, Catalina. Todo lo que haces es quejarte de la operación, de tus dolores, del cansancio. Ya no te cuidas como antes. Ya no eres la mujer de la que me enamoré. Cada palabra era un puñal que se hundía un poco más. Arthur, tengo 61 años. Tú tienes 63. Ambos hemos envejecido. Pero yo no me he dejado vencer por la edad como tú, replicó con una crueldad afilada. Samantha me hace sentir vivo otra vez. Me hace sentir joven. Contigo solo me siento viejo y atrapado. Me levanté, sintiendo que las piernas me temblaban. ¿Cuándo empezó? ¿Acaso importa? Sí, importa. ¿Fue antes de la operación? ¿Mientras yo estaba donándote mi riñón? Arthur se detuvo en seco y me miró a los ojos. Su silencio fue la respuesta más atronadora. Comenzó 2 meses antes de que me diagnosticaran la insuficiencia renal. El mundo se detuvo. Mi mundo se detuvo. ¿Qué? Ya estaba viéndola cuando enfermó. De hecho, continuó como si me estuviera arrancando la piel a tiras. Pensé en cancelar la operación, en dejar que las cosas siguieran su curso natural. El aire se negaba hasta entrar en mis pulmones. Pero... ¿aceptaste mi riñón? Por supuesto que lo acepté, dijo esbozando una sonrisa que no tenía nada de cálido. Una cosa es que no quisiera seguir casado contigo, y otra muy distinta es que quisiera morir teniendo la opción de vivir. Entonces me usaste. Susurré, y la palabra se sintió como ceniza en mi boca. Te di la oportunidad de hacer algo significativo con tu vida, respondió sin una pizca de remordimiento. Deberías estar agradecida. La ira contenida durante días finalmente estalló. ¿Agradecida? Te di mi riñón. Arriesgué mi vida por ti. Y yo nunca te pedí que lo hicieras, gritó de vuelta. Esa fue tu decisión. Yo nunca firmé un contrato que dijera que te amaría para siempre solo porque me dieras un órgano. Sus palabras eran tan crueles, tan calculadamente hirientes, que me robaron el aliento. Este no era el hombre con el que me había casado. No era el hombre por el que tanto había sacrificado. ¿La amas? Pregunté finalmente, con un hilo de voz. Más de lo que te he amado a ti en los últimos 10 años, respondió sin dudarlo un instante. Esa fue la estocada final. Me desplomé en el sofá, sintiendo como toda la energía abandonaba mi cuerpo. Quiero el divorcio, dijo Arthur, su voz ahora práctica, casi de negocios. Podemos hacerlo de forma civilizada o complicarlo. Tú decides. Arthur, dije con la voz quebrada, somos una familia. Hemos construido una vida juntos. No, Catalina. Tú construiste una fantasía. Yo he estado viviendo una mentira durante años. Se acabó. Se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo y se volvió hacia mí. Por cierto, voy a pasar el fin de semana con Samantha. Cuando regrese el lunes, espero que hayas tenido tiempo de procesar todo esto y podamos hablar de los términos como 2 adultos.
Lo oí subir las escaleras. Oí el sonido metálico de su maleta al abrirse. Oí sus pasos bajando de nuevo. Oí la puerta cerrarse y el motor de su coche alejándose en la noche. Me quedé sentada en esa sala vacía, en esa casa que ya no se sentía como un hogar, asimilando la magnitud de la traición. No era solo el engaño con otra mujer. Era el uso, el cálculo. Había aceptado mi riñón sabiendo que ya no me amaba, sabiendo que me abandonaría en cuanto estuviera sano. Era peor que una aventura. Era una manipulación fría y metódica de mi amor, de mi devoción, de mi propia vida. Pero Arthur había cometido un error. Había subestimado a la mujer con la que llevaba casado 30 años. Pensaba que me quedaría llorando, que le rogaría que volviera, que aceptaría cualquier migaja que quisiera lanzarme. No tenía ni la más remota idea de lo que estaba a punto de descubrir. Después de que se fuera, me quedé sentada en la sala hasta que el sol del amanecer tiñó de gris las ventanas. No lloré más. Se me habían secado las lágrimas. En su lugar, sentía una frialdad extraña, una claridad que no había experimentado en meses. Durante 30 años había sido la esposa perfecta, la que mantenía la casa impecable, la que sonreía y asentía, la que había sacrificado su propio cuerpo para salvarle. Pero esa mujer había muerto en algún punto de aquella conversación brutal. Y en su lugar, había nacido alguien que ya no tenía nada que perder. El sábado por la mañana hice algo que debería Paige haber hecho años atrás: revisar nuestras finanzas. Arthur siempre había manejado el dinero, diciéndome que no me preocupara por esas cosas complicadas. Qué tonta sí había sido. Abrí su ordenador. Conocía la contraseña. Entré en nuestras cuentas bancarias y casi me desmayo por segunda vez esa semana. La cuenta de ahorros que yo creía que tenía $70,000 solo tenía 12,000. La cuenta corriente mostraba gastos que no reconocía. Restaurantes caros, una joyería de lujo, un hotel en las afueras. Las fechas se remontaban a casi un año. No solo me había estado engañando durante mucho más tiempo del que había admitido, sino que había estado financiando su aventura con nuestros ahorros. Seguí investigando y encontré algo que me heló la sangre. Arthur había sacado un préstamo de $20,000 contra la hipoteca de la casa hacía 3 meses. El dinero había sido transferido a una cuenta que no reconocí. Mi marido no solo me había traicionado, me había estado robando. Pero había más. En su correo electrónico encontré un intercambio con un abogado matrimonialista. Los correos eran de hacía 2 semanas, cuando yo todavía creía que nuestro matrimonio valía la pena. «Estimado señor Whitman», decía uno, «mi esposa me donó un riñón hace varios meses. ¿Afectará esto a mi posición en el divorcio? No quiero que lo use para obtener una ventaja financiera». La respuesta del abogado era técnica y fría. La donación de órganos no constituye un activo matrimonial divisible. Sin embargo, podría generar la simpatía del juez. Le recomiendo que documente cualquier comportamiento errático o gasto irresponsable por parte de ella para contrarrestar esa narrativa. Arthur lo había estado planeando durante semanas. Mientras yo me recuperaba de la cirugía, él ya estaba consultando abogados, planeando cómo deshacerse de mí. Seguí leyendo. Encontré correos entre él y Samantha que me revolvieron el estómago. Hablaban de su amor, de sus planes. Arthur le había prometido que estarían juntos en cuanto se deshiciera del lastre. El lastre era yo. En un correo particularmente cruel, Samantha escribía: «No puedo esperar a que vivamos juntos.
¿Crees que montará una escena cuando se lo digas? Arthur había respondido: Catalina es demasiado débil para montar una escena. Probablemente llorará un poco y luego aceptará lo que le ofrezca. Las mujeres de su edad no tienen muchas opciones. Cerré el ordenador y me quedé en silencio, procesando la profundidad de su crueldad. Pero había algo más que él no sabía. Algo que yo había descubierto en mi última visita al doctor Martínez. Fui a mi habitación y saqué de mi joyero un sobre cerrado. Dentro estaban los resultados de unos análisis que el doctor había ordenado como parte de mi seguimiento postoperatorio. Los resultados mostraban algo que Arthur desconocía por completo. Algo que lo cambiaría todo. Pero antes de usar esa información, tenía que salir de esa casa. Empecemos a empacar, pero no como él esperaría. Fui al garaje y saqué el viejo carrito de la compra que usaba para ir al mercado. El mismo que Arthur siempre criticaba, diciendo que me hacía parecer una vieja sin clase. Perfecto. Era exactamente la imagen que quería proyectar. Llené el carrito con lo esencial: ropa, documentos, algunas fotos y mis medicamentos. Nada que él hubiera comprado, solo lo que era verdaderamente mío. Mientras empacaba, pensé en todos los años que había pasado encogiéndome para hacerlo sentir más grande. Había silenciado mi voz para que la suya sonara más fuerte. Y al final, nada había importado. Cuando terminé, me senté en la cocina y escribí una carta. No una súplica, sino una sentencia. Arthur, escribí con letra firme. Cuando leas esto, ya me habré ido. No intentes buscarme. Has cometido muchos errores, pero el más grande fue subestimar a la mujer con la que has estado casado durante 30 años. Adjunto a esta carta, encontrarás copias de los resultados médicos que recibí la semana pasada. Te sugiero que los leas con atención y luego llames al doctor Martínez para que te explique las implicaciones. También encontrarás copias de todos los correos electrónicos que intercambiaste con tu abogado y con Samantha. Sí, Arthur, lo sé todo. Pero lo más importante que debes saber es esto. El riñón que te doné no es compatible a largo plazo. Los análisis muestran signos tempranos de rechazo. Tu cuerpo está empezando a rechazar mi riñón, Arthur. En los próximos 6 a 12 meses necesitarás otro trasplante. La ironía es perfecta, ¿no crees? Usaste mi riñón para conseguir una nueva vida con otra mujer, pero resulta que lo que te di fue solo tiempo prestado. Espero que hayas disfrutado estos meses con Samantha, porque cuando descubra que vas a necesitar otro trasplante, que volverás a la lista de espera, que podrías morir esperando, entonces veremos cuán profundo es su amor. No me busques, no me llames, no me ruegues. Tuviste tu oportunidad y elegiste la crueldad. Ahora, vive con las consecuencias. Catalina. P.D. Los $12,000 que quedaban en nuestra cuenta los he donado a la Fundación de Trasplantes de Órganos, en honor a todos los donantes que sí son apreciados por sus receptores. Sellé la carta y la dejé en el centro de la mesa del comedor, junto a las copias de los documentos. Tomé mi carrito y caminé hacia la puerta. En el umbral me detuve y miré hacia atrás, a la casa donde había creído ser amada. Ya no sentía tristeza, sino una extraña y embriagadora sensación de libertad. Cerré la puerta y comencé a caminar por la calle, tirando de mi carrito, como una anciana sin hogar. Algunos vecinos me miraron con curiosidad. No me importó. Arthur se avergonzaría cuando supiera que así me había ido. Pero esa humillación no sería nada comparada con lo que estaba por venir. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, mi teléfono comenzó a sonar. Sabía quién era sin mirar. Arthur había llegado a casa y había encontrado mi carta.
Mi teléfono no dejaba de sonar. 44 llamadas perdidas de Arthur en las primeras 2 horas. Cada vez que rechazaba la llamada, volvía a sonar de inmediato. La desesperación en su insistencia me producía una amarga satisfacción. Me había refugiado en casa de Elena, mi hermana menor. Vivía en un apartamento modesto a 40 minutos de mi antigua casa, en un barrio que Arthur siempre había considerado demasiado vulgar para visitarlo. «Catalina, ¿qué está pasando?», me preguntó Elena cuando llegué a su puerta con mi carrito de la compra y los ojos hinchados. «¿Por qué no contestas al teléfono?» «Porque Arthur, finalmente, está experimentando las consecuencias de sus actos», le respondí mientras entraba. Me senté en su sofá y se lo conté todo. La aventura, la conversación brutal, los documentos y, finalmente, la bomba que había dejado en mi carta. «Espera», dijo Elena cuando terminé. «¿Me estás diciendo que su cuerpo está rechazando el riñón que le donaste?» «Exactamente. Signos tempranos de rechazo crónico. El doctor Martínez dice que ocurre en un 20% de los trasplantes». Elena se quedó callada procesando la información. ¿Y Arthur no sabía nada? No tenía ni idea. Iba a decírselo esta semana. Pero cuando descubrí su traición, decidí que se enteraría de la misma forma que yo me enteré de la suya. Por sorpresa. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. «Catalina, por favor, contesta. Necesitamos hablar. Esto es importante». Lo borré sin responder. Elena se sentó a mi lado. «Hermana, sé que estás furiosa y tienes todo el derecho, pero ¿no crees que deberías hablar con él? Si está enfermo otra vez». «Elena», la interrumpí. «Ese hombre me usó. Me exprimió para salvar su vida sabiendo que me iba a dejar. Me robó nuestros ahorros para gastarlos en otra mujer. ¿Por qué debería preocuparme por su salud ahora?» «Porque eres mejor persona que él», respondió Elena suavemente. Quizás tenía razón, pero yo ya no era la misma mujer. Esa mujer, la ingenua, la que se sacrificaba, había muerto. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número desconocido. Descolgué. «¿Señora Catalina?» «Diga», preguntó una voz de mujer al otro lado de la línea. «Soy Sandra, la enfermera del doctor Martínez. Le llamo de su parte. Necesitan hablar con usted urgentemente sobre los resultados de sus análisis». «Pero si ya hablé con él la semana pasada», repliqué, extrañada. Me explicó todo lo relativo al rechazo del riñón. Se hizo un silencio al otro lado. «Señora, me temo que ha habido una confusión. Su esposo, Arthur, vino a la consulta esta tarde con una copia de los resultados que usted le dio. El doctor necesita aclarar algunas cosas con usted». Sentí un vuelco en el estómago. «¿Qué clase de cosas?», pregunté, con la voz apenas un susurro. «Prefiero que lo hable directamente con el doctor. ¿Podría venir mañana por la mañana?» Acordé reunirme con el doctor Martínez a las 9. Tras colgar, me quedé mirando el teléfono, invadida por una extraña sensación de inquietud. «¿Qué ocurre?», preguntó Elena. «No estoy segura. El doctor quiere verme mañana. Esa noche apenas pegué ojo». El teléfono no dejó de sonar hasta bien pasadas las 2 de la madrugada. Arthur ya no llamaba desde su número. Ahora utilizaba otros, desconocidos. En algunos mensajes su voz sonaba desesperada. En otros, cargada de furia. «Catalina, esto es ridículo.
Soy tu marido. Tenemos que hablar. ¿Por qué me haces esto? Nunca te creí tan vengativa. He llamado al doctor Martínez. Dice que hay cosas que no entiendes sobre los resultados. Por favor, coge el teléfono. Ese último mensaje me dejó helada. ¿Qué cosas no entendía? A la mañana siguiente, llegué temprano a la consulta del doctor Martínez. La enfermera me hizo pasar de inmediato a su despacho. Catalina, dijo el doctor en cuanto entré. Necesito aclarar algo muy importante contigo. Me senté frente a su escritorio, sintiendo cómo la ansiedad crecía en mi pecho. ¿Qué pasa, doctor? Tu marido vino ayer con la copia de unos resultados médicos que, según él, le habías dado. Unos resultados que supuestamente indicaban que su cuerpo estaba rechazando el riñón que le donaste. Asentí. Sí, esos son los resultados que recibí la semana pasada. El doctor Martínez negó lentamente con la cabeza. Catalina, esos no eran los resultados de Arthur. Eran los tuyos. El mundo, de repente, se detuvo. ¿Cómo dice? Los análisis que te entregué eran los de tu seguimiento posdonación. Mostraban ciertos marcadores elevados en tu función renal restante. No problemas con el riñón trasplantado de Arthur. Me faltaba el aire. Pero usted me dijo... Te dije que necesitábamos vigilar tu función renal con atención, porque donar un riñón a tu edad conlleva ciertos riesgos a largo plazo. Jamás mencioné nada sobre un rechazo del trasplante. La habitación empezó a dar vueltas a mi alrededor. Entonces, Arthur, ¿él está bien? El riñón que le donaste funciona a la perfección. Sus últimos análisis, de hace 2 semanas, son completamente normales. Me quedé paralizada en la silla, procesando la magnitud de mi error. No solo había malinterpretado los resultados, sino que había utilizado esa información falsa como una bomba nuclear en mi carta a Arthur. Doctor, dije con voz temblorosa, ¿qué significan exactamente mis resultados? El doctor Martínez se reclinó en su silla, con expresión seria. Significan que tu riñón restante está trabajando más de lo que debería para compensar la pérdida del otro. Es algo que preveíamos, pero en tu caso está ocurriendo más rápido de lo normal. ¿Es grave? No de forma inmediata, pero necesitarás un seguimiento constante y, posiblemente, medicación en el futuro. La donación de riñón, especialmente a tu edad, entraña riesgos a largo plazo para el donante. ¿Arthur lo sabía cuando aceptó mi riñón? El doctor Martínez vaciló. Los riesgos para el donante se discuten en las consultas preoperatorias. Tanto tú como Arthur estuvisteis presentes en esas reuniones. Recordé vagamente aquellas citas. Arthur había hecho muchas preguntas sobre su recuperación, sobre las tasas de éxito, sobre su pronóstico. Yo había estado tan centrada en salvarlo que apenas presté atención a los riesgos que corría yo misma. «Doctor», pregunté finalmente, «cuando Arthur vino ayer, ¿qué le dijo usted exactamente?» Estaba muy alterado. Dijo que le habías dado información médica incorrecta y que quería saber la verdad sobre su estado. Le expliqué que el riñón trasplantado funciona perfectamente y que no hay ningún signo de rechazo. ¿Y cómo reaccionó? Parecía confundido y enfadado, muy enfadado. Abandoné el consultorio en un estado de shock absoluto. No solo había cometido un error terrible, sino que ahora Arthur sabía que había mentido en mi carta. Sabía que había intentado hacerle creer que se estaba muriendo cuando, en realidad, estaba perfectamente sano.
Mi teléfono sonó en cuanto salí del edificio. Catalina. La voz de Arthur era fría como el hielo. Acabas de cometer el error más grande de tu vida. Arthur, puedo explicarlo. No hay nada que explicar. Intentaste hacerme creer que me estaba muriendo. Me hiciste pasar la peor noche de mi vida, pensando que tendría que volver a pasar por todo aquello. Yo pensé que... Mentiste. Me diste información médica falsa deliberadamente para torturarme. Eso es enfermizo, Catalina. Enfermo y cruel. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Arthur, malinterpreté los resultados. Fue un error. ¿Un error? ¿También fue un error robar los $12,000 de nuestra cuenta de ahorros? El corazón se me encogió. ¿Cómo lo sabes? Porque he estado en el banco esta mañana. Querías humillarme, ¿verdad? Dejarme sin dinero mientras asimilaba la idea de que me estaba muriendo. No fue así. Catalina, acabas de demostrar que eres exactamente la clase de persona que yo pensaba. Manipuladora, vengativa y dispuesta a mentir sobre algo de vida o muerte, solo para hacer daño. La llamada se cortó. Me quedé inmóvil en la acera, temblando, comprendiendo al fin que había destruido cualquier posibilidad de salir de aquella situación con un mínimo de dignidad. En mi intento de vengarme de Arthur, había terminado por convertirme en la villana de la historia. Pero lo que yo no sabía era que Arthur también había cometido un error. Un error que no tardaría en salir a la luz, y lo cambiaría todo de nuevo. 3 semanas después de mi desastrosa huida, me había instalado en una pequeña rutina en casa de Elena. Encontré un trabajo a media jornada en una librería local. Un empleo sencillo, que me permitía reconstruir mi vida paso a paso. Había dejado de mirar el teléfono obsesivamente, de esperar una llamada de Arthur pidiendo perdón. Lo que no esperaba era la llamada que recibí un martes por la tarde. Señora Catalina, soy Rebecca Morrison, abogada matrimonialista. Su esposo me ha contratado para gestionar su divorcio. Sentí que el estómago se me contraía. Entiendo. Me gustaría concertar una reunión para discutir los términos de la separación. Hay algunos asuntos complicados que debemos abordar. ¿Qué clase de asuntos? Hubo una pausa. Prefiero discutirlo en persona. ¿Puede venir a mi despacho mañana a las 2? Esa noche, Elena intentó tranquilizarme. Todo irá bien, Catalina. Tienes derecho a la mitad de todo, sin importar lo que haya pasado. Pero yo sabía que no sería tan sencillo. Arthur era inteligente, manipulador y ahora tenía munición contra mí. Había mentido sobre los resultados médicos. Había sacado dinero de nuestra cuenta conjunta. Un buen abogado podría usar todo eso para pintarme como una esposa inestable y vengativa. El despacho de Rebecca Morrison estaba en el centro de la ciudad, en un edificio elegante que gritaba dinero. La abogada era una mujer joven, probablemente de la edad de Samantha, ataviada con un traje caro y una sonrisa profesional y gélida. Señora Catalina, dijo mientras me invitaba a sentarme. Antes de empezar, debo informarle de que mi cliente ha presentado algunas alegaciones serias en su contra. ¿Qué tipo de alegaciones? Afirma que usted le proporcionó información médica falsa con la intención de causarle angustia emocional. También alega que sustrajo dinero de las cuentas conjuntas. Respiré hondo. Puedo explicar ambas situaciones. Estaré encantada de escuchar su versión, dijo Rebecca, aunque su tono sugería que ya se había formado una opinión sobre mi credibilidad. Se lo expliqué todo. La confusión con los resultados,
Mi estado emocional al descubrir la aventura, la donación del dinero a la Fundación de Trasplantes. Rebecca tomó notas, sin mostrar apenas expresión. Entiendo que ha pasado por un momento difícil, dijo finalmente, pero las acciones de mi cliente durante su matrimonio no justifican que usted le proporcionara información médica falsa. Eso podría considerarse maltrato psicológico. ¿Maltrato psicológico? Repetí, incrédula. Su cliente tuvo una aventura durante más de un año. Me utilizó para salvar su vida. Y se gastó nuestros ahorros en otra mujer. ¿Y la maltratadora soy yo? Señora Catalina, la infidelidad es dolorosa, pero no es ilegal. Proporcionar información médica falsa para causar angustia psicológica podría acarrear consecuencias legales más serias. Guardé silencio, comprendiendo que aquella reunión no era una negociación, era una intimidación. Mi cliente está dispuesto a ser generoso, continuó Rebecca. Le ofrece $25,000 y le permite quedarse con su coche. A cambio, usted renunciaría a cualquier reclamación sobre la casa, los planes de pensiones y otros bienes gananciales. ¿$25,000? Dije con la voz ahogada. Estuvimos casados 30 años. Le di un riñón. La donación de órganos fue un acto voluntario y no constituye un bien ganancial divisible. Respondió Rebecca, como si hubiera memorizado esa frase. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, pero debo advertirle que, si rechaza esta oferta, mi cliente está preparado para interponer una demanda por maltrato psicológico. Eso podría resultar en que usted no reciba nada y posiblemente se enfrente a cargos penales. Salí de aquel despacho sintiéndome completamente derrotada. Arthur había convertido mi momento de dolor y confusión en un arma para destruirme económicamente. Era brillante en su crueldad, pero el universo, al parecer, tenía otros planes. 2 días después, mientras trabajaba en la librería, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí. «Señora Catalina, soy Samantha». Me quedé de piedra. ¿Samantha? Sí, la secretaria de Arthur. Necesito hablar con usted. Es importante. No creo que tengamos nada de qué hablar. Por favor. Su voz sonaba temblorosa, casi desesperada. Solo 5 minutos. Es sobre Arthur. Hay cosas que necesita saber. 1 hora más tarde, nos encontramos en una pequeña cafetería a las afueras. Samantha se veía muy diferente a la mujer segura y radiante que había visto en el coche de Arthur. Tenía los ojos hinchados de llorar y unas ojeras profundas. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a ella. «¿Qué quieres, Samantha?» Respiró hondo. Arthur me ha dejado. No pude evitar esbozar una pequeña sonrisa amarga. ¿Y? Pensé que debía saberlo, que tal vez le daría cierta satisfacción saber que su plan funcionó. «Mi plan...» Samantha me miró confundida. «La carta que le escribió, sobre el rechazo del riñón». «Samantha, esa información era incorrecta. Arthur está perfectamente sano». «Lo sé. Me lo dijo después de ir al médico. Pero el daño ya estaba hecho». «¿Qué quieres decir?» Samantha jugueteó con su taza de café. Cuando Arthur recibió su carta, vino a mi apartamento hecho un mar de lágrimas. Lloraba. Decía que se iba a morir, que necesitaría otro trasplante. Me pidió que me casara con él de inmediato, para que pudiéramos estar juntos el tiempo que le quedara. «¿Y qué le dijiste?»
Le dije que necesitaba tiempo para procesarlo. Samantha me miró directamente a los ojos. La verdad es que me asusté. Una cosa es tener una aventura con un hombre casado de 63 años, cuando está sano y tiene éxito. Y otra muy distinta es comprometerte con alguien que podría morir pronto y necesitar cuidados intensivos. Sentí una extraña mezcla de asco y satisfacción. Cuando descubrió que yo había malinterpretado los resultados, continué por ella. Fue a buscarte para decírtelo. Sí, prosiguió Samantha. Estaba furioso. Dijo que yo era una oportunista, que solo me importaba cuando me convenía. Me gritó que, si de verdad lo quisiera, no habría dudado ni un segundo en casarme con él cuando creía que se estaba muriendo. Y tenía razón. Samantha asintió, con lágrimas en los ojos. Sí, tenía razón. No lo quiero de verdad. Me gustaba la idea de estar con alguien de éxito, que me llevara a restaurantes caros y me comprara cosas bonitas. Pero cuando pensé que tendría que cuidarlo mientras se moría, me di cuenta de que soy exactamente la clase de persona que él dice que soy. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque quería que supiera que, aunque su información médica era errónea, su carta reveló quiénes somos en realidad. Arthur descubrió que yo no soy la mujer enamorada que fingía ser. Y yo descubrí que él es tan cruel y calculador como usted siempre dijo. Samantha se levantó para irse, pero se detuvo. Hay algo más. Arthur está teniendo problemas en el trabajo. Al parecer gastó dinero de algunos clientes en nuestras citas. No mucho, pero lo suficiente para meterse en problemas con el colegio de contadores. Podría perder su licencia. Después de que Samantha se fuera, me quedé sentada en la cafetería un largo rato, procesando todo lo que acababa de oír. Mi carta, aunque basada en un error, había logrado algo que nunca esperé. Había revelado la verdadera naturaleza de todos los implicados. Esa noche, llamé a Rebecca Morrison. Señora Catalina, dijo al contestar, espero que haya considerado nuestra oferta. La he considerado, respondí. Y la rechazo. Voy a luchar por lo que me corresponde. Señora, ya le advertí de las consecuencias de... Rebecca, la interrumpí. Creo que su cliente tiene mucho más que perder que yo en una batalla legal prolongada, especialmente si ciertos asuntos éticos salen a la luz durante el proceso. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿De qué está hablando? Hablo de malversación de fondos de clientes. De un contable que podría perder su licencia profesional. De un hombre que tiene mucho más que ocultar que una esposa dolida, que cometió un error. 3 semanas después, Arthur aceptó un acuerdo de divorcio que me otorgaba la mitad de todos los bienes gananciales, incluida la casa. No hubo disculpas, ni reconocimiento de su crueldad, pero tampoco hubo amenazas legales. Vendí la casa de inmediato. No podía vivir allí, rodeada de tantos recuerdos. Con el dinero, compré un apartamento pequeño pero luminoso cerca de Helena y puse el resto en una cuenta de ahorros para mi jubilación. Arthur perdió su licencia de contador 6 meses después. Resultó que llevaba años tomando prestado dinero de las cuentas de sus clientes para financiar su estilo de vida y su aventura con Samantha. Tuvo que declararse en bancarrota y acabó mudándose a otro estado. Samantha encontró trabajo en otra firma de contabilidad. La vi una vez en el supermercado, varios meses después del divorcio. Parecía mayor, más cansada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ninguna de las dos dijo nada.
Simplemente nos reconocimos como dos mujeres que habían aprendido lecciones muy duras sobre el amor y la traición. En cuanto a mí, algo curioso ocurrió en los meses posteriores al divorcio. Mi función renal, que había estado en declive según los análisis, comenzó a estabilizarse. Según el doctor Martínez, la causa más probable era la drástica reducción de mis niveles de estrés. Al parecer, al sanar mi vida, también había empezado a sanar mi cuerpo. El estrés crónico puede afectar profundamente el funcionamiento de los órganos, me explicó el doctor en una de mis citas de seguimiento. Ahora que las principales fuentes de tensión han desaparecido de su vida, su cuerpo por fin está sanando. ¡Qué ironía! Le había dado mi riñón para salvar a Arthur, temiendo que mi sacrificio pusiera en riesgo mi propia salud. Pero resultó que lo que de verdad me estaba consumiendo era el propio matrimonio. Han pasado 2 años. Hoy, sentada en mi pequeño balcón, contemplo el amanecer con una taza de café entre las manos. Mi vida es más sencilla ahora, más pequeña, si se quiere, pero infinitamente más serena. Trabajo en la librería, leo más libros de los que había leído en décadas y he vuelto a pintar. Un pasatiempo que abandoné al casarme con Arthur. Elena y yo estamos más unidas que nunca. Algunas noches, cuando la cicatriz de mi costado me recuerda con una punzada su existencia, pienso en él. Me pregunto si alguna vez se arrepiente, si llega a comprender la magnitud de lo que perdió. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, su recuerdo ni siquiera cruza mi mente, porque finalmente comprendí algo esencial. El mayor regalo que le hice no fue mi riñón. Fue mi propia libertad el día que decidí marcharme. Y ese es un regalo que jamás podrá devolverme, ni robarme, ni arrebatarme.